Lo que pasa es que después, cuando van a la práctica, no pueden hacer algo muy distinto que lo que hacen ahora. Entonces, lo que hay de parte de la política es una construcción de un discurso que intenta justificar esta locura que es la política aerocomercial argentina, que obviamente en el medio de un promedio que es malísimo, por supuesto que de vez en cuando aparecen algunas buenas decisiones, pero la idea, el horizonte de sentido es clarísimo, que es que vuele poca gente, que vuelen lo menos posible, porque esa es la mejor manera de mantener algún nivel de paz con la compañía aérea de bandera, que el gobierno no tiene otra idea que hacer que esto que hace ahora. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es politólogo, consultor aeronáutico, ensayista, autor, periodista, crack de las redes y el streaming. En su momento publicó el libro autobiográfico El Niño del Año, también publicó Aerolíneas Argentinas, es también un hombre de la política, es Franco Rinaldi quien está del otro lado. Franco, qué gusto hablar contigo, Garrett Tebas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, viejo? Muchas gracias, el placer es mío. Franco, si te parece, arrancamos por una pregunta que a mí siempre me interesa para con los politólogos, porque has estudiado la ciencia política no solo desde la teoría, sino que también la has visto desde la práctica. ¿Qué herramientas de la teoría te parece que te han servido en mayor importancia en la praxis política? ¿Qué herramientas que vos decís que yo haya aprendido en la carrera, digamos, en la formación? En la carrera, en los libros, en la parte, digamos, más bien abstracta que después has llevado al plano de lo práctico o has visto en el análisis de lo práctico. No, la verdad que no mucho. Quizás algo de la teoría, digamos, más... Yo creo que lo que a mí más me sirvió de mi formación académica para después hacer algo de práctica política, que yo, de hecho, igual mi práctica política es anterior a mi carrera académica en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en Ciencia Política, pues yo a los 14 años armé el centro de estudiantes en la escuela en donde hice todo mi secundario, que era la Escuela de Comercio número 84, ex Nacional número 2, Comercial número 2, y en cuarto año de ese mismo tiempo de mi vida, en cuarto año de secundario, fui presidente de mi centro de estudiantes, con lo cual la política para mí ya no me era algo ajeno, incluso desde muy chico, en donde mamé en los años 80 todo lo que fue el alfonsinismo y me generaba mucha atracción el recitado del preámbulo de la constitución del expresidente Alfonsín, que digo, te traigo esto que creo que además nos va a llevar al final de nuestra conversación de hoy, por lo menos. Sin duda, pero digo, marcás ahí una cuestión, Franco, que incluso a mí, que yo no lo vivencié, pero lo vi en videos y demás, a uno le llenaba de emoción, ¿no? Esa parte del preámbulo. Sí, yo digo, era bastante chico, yo soy 1980, pero digamos, como me empezó a interesar la política de muy chico, y mi mamá era bastante militante alfonsinista, etcétera, etcétera, la política siempre me fue algo, te diría, cercano. De hecho, yo creo que primero hice algo de praxis política y después hice la carrera. De la carrera creo que lo que más me sirvió son los autores. Los clásicos. Los autores más importantes, yo creo, para pensar el Estado moderno, que es finalmente lo que yo más entiendo dentro de lo que sería algo así como el área de la ciencia política, que es pensar el Estado y pensar políticas públicas para el Estado. O digamos, en realidad no se pueden pensar políticas públicas que prescindan del Estado, pese a que ahora parece haber algunas nuevas olas que creen que sí se puede suprimir una cosa, pero dejando eso de lado, para no meternos en otras polémicas, nada, el mejor teórico del Estado contemporáneo, no hay ninguna duda, que es Thomas Hobbes. Me sirvió Maquiavelo, me sirvió Carl Schmitt, por supuesto, me sirvió Montesquieu, me sirvieron los autores del Federalista. Todo eso me sirvió mucho para pensar lo que para mí es el corpus de mi práctica política,
que es pensar en el imperio de la ley, en la Constitución Nacional, en gobiernos constitucionalistas, digamos, en gobiernos que tengan un profundo apego y que su plataforma política, económica, esté más circunscrita al respeto irrestricto de la Constitución Nacional, más que a las variables ideológicas que en muchos casos son perimidas, que son la izquierda, la derecha, o incluso que me permite que puede zanjar la famosa grieta entre peronistas y radicales que tantos años ha existido en la República Argentina y que ahora parece estar un poco suturada por otra grieta, que es la grieta de las coaliciones, ¿no? De las coaliciones del kirchnerismo y de las coaliciones del PRO, más radicalismo, más coalición cívica, etc. Franco, Pero te diría que sí, eso... sí. Perdón, y una última cosa, si vos querés, Por que favor. me parece que puede servirle a alguien que nos está escuchando y que está pensando en su carrera académica y lo que sea para el futuro, a mí me parece que la universidad lo que más me dio a mí, lo más importante en materia de formación que me dio la universidad, es que te da elementos o herramientas para poder después hacer lo que uno quiere. Digamos, a mí la carrera ciertamente, de la cual yo estoy muy contento de la carrera que hice y la formación que me brindó, me dio una cantidad de herramientas y me ayudó a aprender a pensar cosas complejas que a mí después me permitieron ser tanto consultor aerocomercial como probablemente un referente político que eventualmente podrá ser mañana un parlamentario o podrá estar al frente de políticas públicas en algún ejecutivo o lo que sea, o ocupar un cargo ejecutivo propiamente dicho. Marcabas ahí, Franco, un montón de cuestiones interesantísimas. El tema aerocomercial ahora lo vamos a retomar seguro porque es de tu amplio expertise. Quería quedarme un ratito más en los autores y Sí, pensadores que mencionabas, ¿no? Porque teníamos ahí a Maquiavelo, a Hobbes, a Schmitt, a Montesquieu, los autores del Federalista, y es como que hay ahí, por un lado, tenemos a Montesquieu y los federalistas preocupadísimos por la división de poderes, correcto. por el constitucionalismo, por el Estado incipiente. Tenemos a un Hobbes que de alguna forma, si bien fue para los estados absolutistas y despóticos, pero que puso las bases del Estado de alguna manera, por así decirlo, y un Schmitt y un Maquiavelo ahí con la cuestión de la realidad, ¿no? El Schmitt con la lógica amigo-enemigo y el Maquiavelo con hacer lo que haga falta para obtener los resultados, y vos marcabas tratando de superar esa grieta que se ha generado en la Argentina, ¿no? Sí, sí. No, es que todos esos autores, que yo te dije un raconto de los que me parece que han sido más influyentes y que son más influyentes al día de hoy, que son autores que siempre estoy releyendo, pero son autores que piensan o que han pensado esencialmente y han desarrollado esencialmente tres cosas que a mí me parecen fundamentales para lo que yo hago y para mis objetivos, que es pensar el Estado, pensar la república o el sistema republicano y los problemas que tiene la república y los problemas que tiene la democracia contemporánea, y pensar cuál es la tarea del líder, que si vos querés, esas son dos o tres cosas centrales sobre todo es central en dos o tres autores, ¿sí? Como Hobbes, como Maquiavelo y como Carl Schmitt. Digamos, esos tres autores están pensando también cuál es el rol del político, que Maquiavelo lo llama el príncipe, que para Carl Schmitt es el decisionista, el que toma las decisiones, y para Hobbes es el leviatán, ¿no? Finalmente, digamos, y los tres, a mi juicio además, están unidos por algo que a mí me identifica y me interpreta enormemente en términos políticos, y yo uso eso para hacer política, que es que tienen una antropología negativa del ser humano. Pensaba lo mismo y yo ahí también me identifico contigo en eso, Franco. Claro, claro, o sea, digamos, a diferencia de, digamos, para contraponerlo con un clásico de su tiempo, para ponerlo en el marco de los contractualistas, también habría que sumar ahí al bagaje de Spinoza, que también ha sido un autor muy importante para mí, pero lo que te digo es, a diferencia de Rousseau, que pensó que el hombre era bueno por naturaleza, que el hombre cuando nace es bueno, y que un día vino uno y dijo, esto es mío, y entonces ahí se pudrió el estado de naturaleza, la bonomía del hombre se acabó ahí, con la propiedad privada. Yo creo que obviamente está bien, Thomas Hobbes está escribiendo en el contexto de la Guerra de las Rosas, digo, pero está pensando y está pensando en un hombre a punto de exterminarse a sí mismo.
por el odio y por la bronca. Entonces dice, ¿qué tiene que haber acá? Bueno, ¿el hombre es bueno o es malo? Es malo por naturaleza. Entonces necesita un tercero, que es una persona jurídica, que la gobierna el gobernante, el líder, el que es el príncipe para Maquiavelo, y dice, bueno, listo, vos me cedés derecho, vos me cedés derecho, vos me cedés derecho, vos resignás libertades, y yo los protejo a todos. Y nadie muere. Nadie muere por el otro, digamos, ¿no? Porque la famosa frase hobbesiana, ¿no? Que lo sintetiza, si vos querés, el hombre lobo del hombre, porque como el hombre, como Thomas Hobbes está pensando que efectivamente el hombre lobo del hombre, dice, bueno, alguien lo tiene que cuidar, al hombre de sí mismo. Franco, te tomo la concepción pesimista del hombre y te lo conecto con este otro tema del que sabes muchísimo, del que para mí sos el que más sabe en la Argentina y que mejor lo explica, de lo de Aerolíneas Argentinas. Perdón, ¿te puedo decir una sola cosa más? Perdón. Sí, por favor. Te agrego esto simplemente. Yo creo que Perón, que era bastante irónico, ¿te acordás que él recupera esa famosa expresión que dice, los hombres son buenos, pero son mejor si se los controlan? Sí. Lo que Perón te está diciendo ahí es que el hombre es malo, digamos. Eso es lo que te está diciendo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, son buenos, pero son mejor si se los controla, es que no confía que el hombre sea bueno. ¿Está bien? Sí. Perón está confiando que el hombre no es bueno, no confía tanto que el hombre es bueno por naturaleza. Ahí tenemos un titular, Franco, Perón era hobbesiano y me encanta sí. Ahí la cuestión. Y tomemos esa concepción hobbesiana, porque digo, lo has dicho muchas veces, ¿no? Pero has marcado, y este es un textual tuyo, ¿no? La política aerocomercial del gobierno es criminal, antiempresa, antitrabajador argentino. En esa concepción pesimista del hombre parece ser difícil que los personajes que les toca resolver el problema de Aerolíneas Argentinas lo resuelvan, ¿no? Sí, pero digamos, existe la coyuntura, existe el espíritu de época, o existe el clima de época, llamarlo como vos quieras, y existen obviamente las variantes. Yo no estoy diciendo que no hay variantes o variables de horizontes de sentido y que no existen las variables ideológicas. Yo creo que efectivamente las ideas liberales existen, las ideas antiliberales también existen, que hay como visiones en las cuales, o horizontes de sentidos en los cuales el Estado tiene que tener un rol determinado y otras como visiones en las cuales el Estado tiene que tener otro rol, y obviamente aparecen no con tanta novedad como algunos quieren creer, pero probablemente porque son muy jóvenes, pero ahora, digamos, se resetea, digamos así, esta idea de que mejor que no haya Estado, ¿no? De hecho, no es la primera vez que aparece, ni en la historia argentina, ni en la historia en general. Entonces, ni de Occidente, ni de Oriente, ni nada. Entonces, lo que digo es, existe eso. En ese contexto es en donde yo planteo que la política aerocomercial de este gobierno y de este grupo político ideológico, que tiene una cosmovisión muy determinada, muy marcada, de la cual le cuesta moverse, pero además existen cuestiones prácticas, técnicas, como son tener que pagarle a la parte de un caudal electoral que te sostiene, que te moviliza, que moviliza gente, y eso significa tener que ceder a intereses corporativos. Yo te lo voy a decir concretamente. Sí. Si nos pudiéramos sentar, vos y yo, con la señora de Kirchner y con Mariano Recalde en off, y tuvieran solamente la oportunidad de decir la verdad, y les preguntáramos, ¿lo que pasa en Aerolínea es un desastre monumental, sí o no? Los dos te dirían que sí. Y si vos le decís, si vos le tuvieras que decir, le tuvieras que preguntar y no tuvieran ninguna otra opción más que contestarte la verdad, prescindiendo de demagogia y de cálculo político. De cualquier subterfugio. Claro, que si lo que se paga en Aerolíneas es una locura y que no existe en ningún lado del mundo y que los privilegios que tiene hoy la compañía, incluso para muchos de sus empleados, y la cantidad de empleados que tiene es totalmente delirante y hacen inviable la compañía, los dos te dirían que sí. Lo que pasa es que después, cuando van a la práctica, no pueden hacer algo muy distinto que lo que hacen ahora. Entonces, lo que hay de parte de la política es una construcción de un discurso que intenta justificar esta locura que es la política aerocomercial argentina, que obviamente en el medio de un promedio que es malísimo, por supuesto que de vez en cuando aparecen algunas buenas decisiones, pero la idea, el horizonte de sentido es clarísimo, que es que vuele poca gente, que vuelen lo menos posible, porque esa es la mejor manera de mantener algún nivel de paz
con la compañía aérea de bandera, que el gobierno no tiene otra idea que hacer que esto que hace ahora. Franco, hablabas recién de cosmovisiones y de horizontes de sentido. Uh-huh. En el episodio anterior lo teníamos a Darío Lo Pérfido y Uh-huh. hablábamos sobre la narrativa versus el relato, ¿no? Cómo la palabra relato ha tenido una connotación peyorativa en virtud de lo que ha hecho el kirchnerismo en estos años, pero que no era quizá tanto lo malo de los relatos, sino el contenido de los relatos y de las narrativas que nos contamos. El problema no está en contarnos cuentos, sino en qué tipo de cuentos nos contamos, ¿no, Franco? Correcto, coincido plenamente. Yo creo que cualquier proyecto político y cualquier proyecto de poder, obviamente necesita de un relato, de una narrativa, de un discurso, de algo que sea convocante para los otros. Y eso solamente puede suceder con una estructuración narrativa determinada, que tiene que ser lo más precisa posible, y a mi juicio además tiene que ser lo más desideologizada que se pueda también, para que pueda ser lo más convocante. Yo soy de la idea que hay que hacer las cosas como manda la Constitución, es decir, hay que hacerlas bien, como la política anglosajona contemporánea. ¿Viste el famoso do the right thing? Bueno, ¿qué es do the right thing? Do the right thing es hacer lo correcto. Entonces uno sabe qué es hacer lo correcto. Si yo te digo a vos, Edward, te digo, ¿era lo correcto tener encerrado en el 2020 a todo el país mientras una élite política dirigente estaba de fiesta, sin barbijo, a los abrazos? Eso sabemos que está mal. Eran las imágenes, además, Franco, hablábamos antes del pasado, que obligaban a los que los ayudaban, a los cocineros, a los que estaban alrededor de usar el barbijo, como si fuera la diferencia entre los patricios y la plebe, ¿no? Exactamente. Digo, o el presidente de la Nación, el doctor Pedro Can, Giré González García, la señora Bisotti, sabían algo que nosotros no sabíamos. Y ellos sabían que era joda, y el virus era joda para ellos, y ellos tenían información de la que no disponía el pueblo, porque no, tomame que es disparatado que mientras a la gente la enloquecían que tenía que pasarle la bandina hasta las copas, 3 veces antes de poder tomarse una copa con agua, y que había que echarle más agua, que había que ponerle la bandina a todo, prácticamente a la ropa, hasta los cordones de la zapatilla, porque nos podíamos agarrar el virus. Y ellos estaban a los abrazos como chancho amigo tomando champán. Entonces, ¿qué? ¿No tenían miedo de morirse ellos? ¿O pensaban que no se morían? Porque no había vacuna en el 2020. No. Entonces lo que digo es, acá, pero lo que te quiero decir es, está todo mal de eso. Agarrar las vacunas como las agarraron ellos y robárselas para dárselas primero a los amigos, eso está mal. No es una cuestión de peronismo, radicalismo, coalición cívica, libertarianismo, liberalismo, republicano. No es un tema de eso. No es de izquierda, de derecha, no es de Zamora, no es de Bregman. Está mal. Vos sabés que eso está mal. Franco. Entonces yo te digo, sí. No, seguí, por favor. No, que a mí me parece que yo creo que la Argentina tiene que poder sintetizar, y creo en eso que estamos muy convencidos yo en eso comulgo muchísimo con mi amigo Darío Lo Pérfido, en que hay que sintetizar una prosa que sea clara, que esgrima valores, pero que al mismo tiempo esgrima valores en donde pueda sintetizar cosas que son claves para pensar un país de progreso, de desarrollo, de crecimiento económico y crecimiento del empleo. Franco, 3 preguntas más y no te robamos más tiempo por favor. De tu agenda. Una reflexión, imagino que todavía primigenia, porque estamos en los primeros pasos de lo que vas viendo con Elon Musk y Twitter. ¿Cuál es tu impresión? Estoy muy a favor de lo que ha hecho Elon Musk, y me parece una cosa interesantísima su intervención sobre una plataforma que en un momento dejó de ser plataforma para convertirse en un medio en donde la soberanía editorial empezó a decidir con arbitrariedad quién podía y quién no podía hablar. Quién podía y quién no podía hablar. Me llama mucho la atención que algunos, incluso medios de comunicación, ayer leí un editorial importante del USA Today, que supo ser, no sé ahora, pero supo ser no hasta hace mucho tiempo, el diario más vendido de los Estados Unidos, preocupado si la radicalización de la libertad de expresión
no podía alentar el discurso del odio. Yo creo que la libertad y la libertad de expresión supone de movida que uno tiene que aventurarse al riesgo de que uno va a decir cosas que pueden caerle mal o eventualmente ofender al otro. Ahora, una cosa es la apología del delito y otra cosa es la libertad de opinión. Yo creo que todo lo que sea volver digamos así, a naturalizar Twitter como una plataforma en donde la gente va y vuelca sus ideas, vuelca su pensamiento, vuelca su valoración sobre distintas cosas, yo lo celebro y me parece que es una cosa que tenemos que celebrar todas las personas que somos demócratas. Penúltima pregunta, Franco, y vos fuiste clarividente porque íbamos a ir haciendo círculo con la Constitución que estuvo desde el principio y a lo largo de toda la charla. Sí. Estuviste el 1 de mayo en el primer encuentro nacional de dirigentes a 169 años de la sanción de la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe, Republicanos Unidos. Estuvo Ricardo López Murphy junto a otros referentes. ¿Cuáles son las ideas que se llevaron de ese encuentro? ¿Cómo están trabajando de cara a 2023 también? Bueno, hay un armado nacional muy, muy interesante, a mi juicio, que lo conduce o que lo lidera o que aparece al frente de todo esto. Para mí uno de los políticos más prestigiosos que tiene hoy la República Argentina, sino el más prestigioso, que es el doctor Ricardo López Murphy, que me ha honrado además con el pedido no solo de que lo acompañe a la ciudad de Santa Fe, sino también con el pedido de que en el año pasado que lo acompañe en la lista como candidato a diputado nacional. Yo creo que un poco lo que estábamos hablando antes, lo que se sintetiza en el encuentro y en la celebración por el 169 aniversario de la Constitución Nacional, que es ni más ni menos que decir, bueno, en la Constitución, en nuestra Constitución, en las bases de nuestra Constitución, incluso para hacer una cita a Alberdi, está todo lo que la Argentina necesita para crecer, progresar, modernizarse, desarrollarse, para poder recibir millones de habitantes de otros países para que quieran habitar el suelo argentino, como lo dice nuestra Constitución Nacional. Pero hay que leer la Constitución, y yo te diría sobre todo, hay que leer nuestra Constitución y respetarla hasta el artículo, sobre todo hasta el artículo 36, ¿no? Yo creo que del 36 en adelante, que es todo lo que se toqueteó en la última reforma del 94, bueno, se han hecho, los constitucionalistas coinciden, yo soy apenas un politólogo, un modesto politólogo, pero los constitucionalistas coinciden además que la reforma del 94 ha sido bastante mala, y no podía ser de otra manera, Eduardo, porque vos pensás que la Constitución tuvo una reforma que estaba anclada en la voluntad de una persona, que era la de Carlos Menem, que quería ser reelecto, ¿no? Con el núcleo de coincidencias básicas, con el Pacto de Olivos. Claro. O sea, se llegó a eso, que fue, si vos querés, lo podemos discutir o no, otro día, con más tiempo, lo que sea, pero podemos discutir si fue el mal menor o no. Capaz fue el mal menor, pero ya arrancó mal, porque una reforma constitucional que arranca para tratar de ser un muro de contención del apetito de un político que pretende eternizarse en el poder, que es por antonomasia la definición de lo antidemocrático, bueno, ya arranca mal. Sí, lo contrario de la idea de una constitución, ¿no? Porque está pensada para limitar el poder y acá se usa para lo contrario. La democracia es un ratito vos, un ratito yo, un ratito vos, un ratito yo. Si no hay alternancia, se desnaturaliza la democracia. Franco, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Franco Rinaldi? ¿Eso te lo tengo que responder yo? Sí, la pregunta es ¿qué inquieta a Franco Rinaldi? Yo podría intentar una respuesta, pero la respuesta es tuya, no mía. Me inquieta de que hoy por hoy, lo que más me inquieta, te digo la verdad, es que no se siga deteriorando nuestro poder adquisitivo. Me sorprendió, no deja de sorprenderme, yo en los últimos 12 meses me he dedicado a recorrer bastante la Argentina, por tierra, sobre todo por las restricciones aeronáuticas. Y creo que nuestro poder adquisitivo, nuestro salario, sea para los que están como trabajadores registrados, como para los trabajadores informales o lo que sea, pero cualquiera que gana pesos, que es
la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país tiene dificultades porque ve que su salario está deteriorado, su ingreso se deteriora todos los días. Es decir, la destrucción de nuestro poder adquisitivo por inflación, por destrucción del valor de la moneda, por lo que vos quieras, es una cosa que a mí honestamente me inquieta mucho, y me inquieta cómo eso va a derivar en un clima político complicado hacia finales del 23. Franco, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente para vos y para todo Santa Fe. Lo teníamos a Franco Rinaldi aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.